Buenos días, amados hermanos. Como siempre, comenzamos la semana y queremos comenzarla pues escuchando la palabra de Dios, abriendo nuestros corazones y nuestra mente para ser alentados, fortalecidos, porque el día de domingo es un día hermoso, es el día en que es día del Señor, donde nos congregamos, nos animamos los unos a los otros, somos fortalecidos para comenzar la semana y empezar a enfrentar el diario vivir en medio de una generación, como dice el apóstol Pablo, maligna y perversa, en medio de la cual nosotros tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Padre amado y Dios nuestro, bendecimos, alabamos tu nombre. Te damos muchas gracias por ser tú quien eres y por ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos muchas gracias por tu palabra santa y bendita, que es infalible y que es lámpara a nuestros pies. Es luz que ilumina nuestro camino. Es espada que penetra lo más profundo del corazón. Es martillo que quebranta la dura piedra. Te damos gracias y te pedimos que ella haga en nuestras vidas lo que es tu voluntad y tu propósito. Lo rogamos en los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Esta semana pasada estábamos hablando acerca del Evangelio de Lucas y seguimos con el Evangelio de Lucas. Y una de las maneras en las que nosotros podemos y debemos esforzarnos es en leer la palabra de Dios cada día para poder vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo ya está plenamente en nosotros desde el día en que hemos creído, no tenemos que pedir más Espíritu Santo. Es como cuando a veces no podemos pedir más gracia, porque la gracia sobreabundó en la cruz del Calvario. No podemos pedir que nos aumente la gracia, no podemos pedir que nos aumente la verdad. Es única, está revelada en su palabra. Léela, vívela, créela y será santificado. Pero hay cosas que debemos pedir siempre, y es que Él abra nuestros ojos, que Él abra nuestro entendimiento, que Él nos dé un corazón sabio y entendido. En este Evangelio de San Lucas, que como dije es tan interesante, es el Evangelio que normalmente los que predicamos el Evangelio y tenemos que trabajar con gente en las cárceles, con gente en la droga, es el que siempre les indicamos que deben de leer y que deben identificarse con las necesidades que presentan los personajes que aparecen en este Evangelio, desde el primero hasta el último, desde el autor, el médico Lucas, y también de a quien fue dedicado el libro, recordáis, al excelentísimo Teófilo. Teófilo es un nombre, no sé si lo he dicho, pero por si acaso me olvidé, lo recuerdo. Teo significa Dios, filo viene de fileo, hombre que ama a Dios. Nombre precioso para ponerle a un hijo, entre los nombres, que hay tantos nombres que no tienen significado, qué bueno es poner nombres que indique el por qué los padres eligieron ese nombre. En este capítulo 24 que empieza con capítulo 1 que empieza con la dedicación y el 24 que cierra este evangelio, habla de la resurrección de Jesús. Dice, comienza el capítulo 24 diciendo: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Es decir,
aquel primer día de la semana. Sería el domingo para nosotros, primer día de la semana. Y dice que estando ellas asustadas y perplejas, viendo la tumba abierta, la tumba donde fue Jesús puesto en el sepulcro, era una sepultura inacabada. Estaban terminándolo. Estaban haciendo los lugares para enterrar a varias personas de una familia. Y cuando uno va allí a la ciudad de Jerusalén y puede subir y ver el sepulcro de Jesús, puede entrar en aquel huerto y puede ver las hermosas palabras: no está aquí, ha resucitado. A uno se le pone la piel, se le eriza el vello al escuchar esas palabras y entrar en aquel lugar. Aquel lugar se cerraba, o los sepulcros se cerraban, no por manos humanas, sino por medio de palancas. Había una rueda que rodaba y caía por la perpendicular, caía y se encajaba en la tapa del sepulcro, y eso quedaba ahí cerrado y se solía sellar, como se hace hoy cuando hay los nichos y eso que se sellan. Así se sellaba aquello, pero aparte del sello que ponían para tapar que no entrase aire, o para algunos religiosos de aquellos días no saliera el espíritu del muerto, que no se escapaba, lo precintaban. Pero además el Imperio Romano y aquellos de los escribas y los fariseos que habían oído predicar a Jesús de que iba a morir y que iba a resucitar, pues por miedo a que esto ocurriera, o mejor dicho, por miedo a que sus discípulos robasen el cuerpo del Señor del sepulcro, sellaron con el sello del Imperio Romano, se lacraba y se ponía el sello del emperador, y además se ponía una guardia que estuviesen día y noche velando, vigilando aquella tumba. Pero el ángel que les aparecieron allí a estas mujeres, dos varones resplandecientes, le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué grandiosa palabra, qué hermoso mensaje. No está aquí, pues ha resucitado, como Él os dijo. Acordaos de lo que os dijo cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Imaginaros, unas mujeres llegan al sepulcro y descubren que el sepulcro está abierto, y estaban muy preocupadas de cómo habría y cuánta gente haría falta para poder abrir aquel sepulcro. Cuando llegaron, el sepulcro estaba abierto, y estas mujeres vinieron corriendo a los discípulos a darles la buena noticia: no está allí, ha resucitado. Entonces el apóstol Pedro se levantó corriendo y vino al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Si seguís leyendo este hermoso capítulo, que lo continuaremos mañana, veréis que después de Pedro hay dos discípulos que viajan hacia el pueblo de Emmaús y van caminando entretenidos en las cosas que habían sucedido. Habían venido a la Pascua, pero además habían sucedido estas cosas. Jesús Nazareno había sido crucificado. Iban hablando de estas cosas, y mientras ellos hablaban, llegó una persona, se acercó a ellos y empezó a caminar al lado de ellos. Y dice la Escritura que el entendimiento de ellos fue abierto en ese momento. Lo demás os lo cuento mañana. Que Dios os bendiga.